¿Por qué creemos una mentira aunque existan pruebas en contra? ¿Alguna vez has conocido a alguien que sigue defendiendo una idea, incluso cuando las pruebas dicen exactamente lo contrario? Lo curioso es que esto no ocurre solo en política, también ocurre en la familia, en el trabajo, en la religión, en el deporte e incluso con nosotros mismos. La pregunta es inevitable: ¿por qué el ser humano puede aferrarse a una creencia aun cuando la realidad parece desmentirla? La psicología lleva décadas estudiando este fenómeno y la respuesta es mucho más profunda de lo que imaginamos. El primer concepto se llama sesgo de confirmación. Nuestro cerebro no busca toda la información disponible, busca sobre todo aquella que confirma lo que ya creemos. Sin darnos cuenta, prestamos más atención a las noticias que nos dan la razón y desconfiamos de las que contradicen nuestras ideas, no necesariamente porque sean falsas, sino porque cuestionan algo que ya forma parte de nuestra manera de ver el mundo. Pero hay un mecanismo todavía más interesante. En 1957, el psicólogo Leon Festinger descubrió un fenómeno conocido como disonancia cognitiva. Ocurre cuando dos ideas chocan dentro de nuestra mente. Por ejemplo, cuando creemos firmemente en algo y aparece una evidencia que lo contradice. Ese choque produce una incomodidad psicológica y muchas veces resulta más fácil explicar por qué la prueba está equivocada que aceptar que nosotros podríamos estar equivocados. No es un defecto de unas pocas personas, es una tendencia profundamente humana. A esto se suma otro fenómeno. Cuanto más veces escuchamos una afirmación, más familiar nos resulta. Y nuestro cerebro suele confundir familiaridad con verdad. Por eso una mentira repetida cientos de veces puede terminar pareciendo más creíble que una verdad que apenas escuchamos una vez. Las redes sociales potencian este mecanismo. Los algoritmos suelen mostrarnos contenidos similares a los que ya consumimos. Poco a poco terminamos viviendo dentro de una especie de espejo, donde casi todo parece confirmar nuestras propias ideas. Y cuando alguien piensa diferente, ya no lo vemos como alguien que puede aportar otra perspectiva. Lo vemos como alguien que está completamente equivocado. Quizá el mayor riesgo no sea creer una mentira. El mayor riesgo es perder la capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos, porque el pensamiento crítico no consiste únicamente en poner en duda lo que dicen los demás. También consiste en preguntarnos de vez en cuando: ¿y si quien necesita revisar sus ideas soy yo? Esa pregunta no nos hace más débiles, nos hace más libres. Tal vez la verdadera fortaleza no esté en defender una idea a cualquier precio. Tal vez esté en tener la humildad suficiente para cambiar de opinión cuando las evidencias justifican. Vivimos en una época donde abundan las certezas absolutas, pero el conocimiento siempre ha avanzado gracias a quienes estuvieron dispuestos a hacerse preguntas incómodas. Por eso, antes de compartir una noticia, antes de defender una postura o antes de descalificar a quien piensa distinto, vale la pena detenerse un momento y preguntarse: ¿estoy buscando la verdad o simplemente estoy buscando tener la razón? Porque esa diferencia puede cambiar no solo nuestra manera de entender la política, puede cambiar nuestra manera de entender la vida. Soy José Fernando y esto es JF Sin Vendas. Aquí no venimos a decirte qué pensar, venimos a ofrecer herramientas para pensar mejor.
Si te gustó, dale like, comenta y comparte para que llegue a más personas interesadas en el tema. Suscríbete para no perderte el próximo video de la serie. Gracias por estar en JF Sin Vendas.